Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo diálogo sobre envejecimiento y COVID-19 desde el fanpage de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Hoy día tenemos el agrado de saludar en primer lugar a la doctora Daniela González. Ella es psiquiatra y psicogeriatra. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Encantadísima. El placer es mío. Y también vamos a dar la bienvenida a la doctora Macarena Honorato. Ella es médico geriatra. Muchas gracias, Macarena, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, si quieren las puedo tutear o decir doctora, como se sientan más cómodos. No, por favor, tuteame. Estamos en confianza todos. Sí. Bueno, quiero destacar también que ambas son miembros de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Y ya lo habíamos anunciado, hoy día íbamos a conversar en el contexto de este aislamiento físico y no social ante el miedo y las situaciones de incertidumbre que viven miles o millones de chilenos por efecto también de la cuarentena. Nos hemos preocupado de la salud, como Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, de manera integral. Y hoy día queremos abordar también estas situaciones que ocurren como impacto de este aislamiento. Por ejemplo, queremos hablar del estrés, de la ansiedad, de los problemas de sueño, cómo poder abordar esto y cómo poder también enfrentarlo. Entonces, en primer lugar, Daniela, frente a este tema del aislamiento físico y todo lo colateral que se está presentando, ¿cómo lidiar? ¿Cómo lidiar hoy día desde la casa o desde el lugar donde se está viviendo y muchas veces trabajando esta situación? Bueno, yo creo que no es ninguna novedad que para ninguno de nosotros, porque en mayor o menor medida estamos todos sometidos a el tener que tomar estas medidas de distanciamiento físico, y me gusta decir físico porque yo creo que por ahí van, digamos, el no usar el término aislamiento social, porque yo creo que el lenguaje va creando realidades, es porque justamente tenemos el desafío de poder mantener la conexión social, la conexión familiar, en la relación humana, en este contexto de aislamiento físico que nos impone la pandemia y las medidas de cuidado. Yo creo que se ha hecho pesado para todos, ya, es decir, nos ha desafiado, creo, de Chincola a Jote, el tema de tener que modificar nuestra forma de comunicarnos habitual. El tener este mismo tipo de reuniones, ya, es toda una novedad, a la cual hemos tenido todos que irnos acostumbrando, y que también a las personas mayores les ha transformado en un desafío, porque si bien hay una diversidad enorme dentro de las personas mayores en cuanto al nivel en que están compenetrados con las tecnologías nuevas, en fin, que son las que nos están permitiendo paliar este aislamiento físico, efectivamente hay un grupo que está un poco menos a caballo de todo esto y se ha podido beneficiar menos. Entonces yo creo que una de las cosas importantes, digamos, ya que partimos por ese punto, yo creo que el lograr transformar el aislamiento físico en una situación que nos resulte llevadera, sobre todo sostenible en el tiempo, porque hemos visto que en realidad jamás nos habríamos imaginado, ¿no?, que íbamos a estar en esta situación en la cual hay que sostener cuarentenas, en fin. En el peor de los casos, y la verdad es que está siendo necesario sostenerlo durante mucho más tiempo. Entonces yo creo que en este momento el tema está siendo el central, es la cuarentena, el aislamiento físico prolongado, ¿ya? Que además sabemos que para las personas de más de 75 años está siendo indicado como parte de las normas sanitarias, ya, obligatorias. Entonces, para todos está siendo pesado. Para las personas mayores, sobre todo mayores de 75, aún más pesado por el hecho que es absolutamente obligatorio. O sea, ya no pueden pedir un permiso tan fácilmente como
eventualmente puede pedirlo cualquier persona no mayor. Yo creo que el desafío es poder adaptarnos, y para poder adaptarnos siempre necesitamos un poco de tiempo también, ya un poco de tiempo y energía. Por lo tanto, yo creo que a lo mejor una de las claves es que uno tiene que dedicarle un poquito de energía, cabeza y tiempo a poder planificarlo, pensarlo. Es decir, no es algo que va a venir como tan espontáneamente, esta adaptación, ¿ya? Es decir, tomando un ejemplo distinto, si yo me voy a enfrentar a lo mejor a un periodo, por ejemplo, de exámenes, o un periodo intenso en mi trabajo, lo mejor es que yo me planifique un poco para enfrentar ese desafío nuevo. En este caso yo creo que aplica algo parecido. En el fondo yo creo que hay que sentarse un poquito y darle cabeza a cómo puedo hacer que esto sea más llevadero. Y yo creo que en eso hay algunas cosas claves que tienen que ver, por supuesto, con el autocuidado, de tal manera que, que estas instancias que yo pueda fortalecer o establecer me permitan justamente tener respiro, cargarme de energía, en fin, para poder continuar llevando todo lo otro que es más pesado. Yo creo que es súper importante poder darnos el espacio para poder, pero así como parte de los deberes, porque en el fondo se va haciendo necesario para poder seguir adelante, el tener espacios de respiro. Y los espacios de respiro son súper personales, es decir, para uno será poder hacer sus crucigramas, para otra persona será poder ver su serie favorita, para otra persona puede ser tejer, para otra persona puede hacer ejercicio, hacer yoga, en fin. Somos todos distintos, todos sabemos lo que nos gusta, lo que nos hace bien. Yo creo que es súper importante reservar un espacio para eso, no descuidarlo, no somerizarlo, no decir, bueno, ya si tengo un ratito voy a hacerlo, no. Instalarlo, porque es una de las cosas claves que nos va a permitir sostener todo este cambio. Daniela González, psiquiatra y psicogeriatra, conversando acá desde el fanpage de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Doctora Macarena Honorato, médico geriatra, ¿comparte el diagnóstico? Sí, de todas maneras. O sea, yo creo que para todos está siendo un momento muy, muy difícil. Esto efectivamente está siendo más largo de lo que nadie en la vida hubiera podido imaginarse. Y claro, y el gran desafío es ese, el poder acompañar a la distancia, el sentirse cerca a la distancia. Entonces, esa cosa, sin duda que la tecnología, o sea, llegó en buen momento, todo lo que estamos haciendo, pero hay que aprender a hacer, en el fondo, un poco más llevadero esto, manteniendo contacto idealmente a diario con los seres queridos o con los familiares, con amigos, utilizando en el fondo todas las redes que tengamos para poder sostener esto. O sea, yo creo que es súper importante saber y tener ese apoyo, ese hombro, pero a la distancia. Bueno, dentro de los efectos que trae consigo este aislamiento físico, hemos hablado en un comienzo de las situaciones de estrés y de ansiedad. ¿Cómo se expresa eso, Daniela, en el diario vivir o a nivel de síntomas? ¿Cómo se manifiesta eso en las personas? Bueno, como en todos los procesos de adaptación a situaciones nuevas, sobre todo si son inesperadas, abruptas y desagradables, como en este caso, es muy fácil que podamos tener, frente a esta tensión, a este estrés, porque es un estrés, empezar a presentar síntomas. No necesariamente tener un trastorno clínicamente instalado, es decir, no tener inmediatamente un cuadro depresivo, un cuadro ansioso, eso no es lo que normalmente ocurre. Para la mayor parte de las personas sí ocurre que empiezan a presentar síntomas, ¿ya? De que efectivamente esto está siendo muy pesado, es decir, uno fácilmente se puede poner más irritable, más mal genio, más mecha corta, en fin, puede sentir la tensión, ¿ya? O sea, muscularmente, por ejemplo, estar con el cuello medio tieso, en fin, tener algunos síntomas, no sé, gastrointestinales, acidez, qué sé yo, por ejemplo, también cefaleas, ¿ya? Algunas molestias a nivel somático que pueden estar manifestando este nivel de estrés al que estamos sometidos, de tensión. Y yo creo que
en ese sentido hay que estar alerta, porque justamente la idea también no es esperar a que se nos instale un cuadro clínico, como decía yo, antes de hacer algo. Es decir, si yo estoy presentando alguna de estas cosas que yo mencioné, puedo estar un poco más lábil emocionalmente, o sea, bueno, de repente pone que puedo llorar más fácilmente, como digo, puedo estar más irritable, etcétera. Son señales de alerta fundamentalmente. A ver, yo no diría así como de alerta, como decir luz roja, sino que, pero a lo mejor sí luz amarillita, a la cual uno tiene que poner atención en el sentido de decir, oh, esto me está afectando, porque una de las cosas que a veces nos cuesta a las personas es poder, entre comillas, aceptar que en realidad esto sí me está afectando, que no soy de fierro y que aunque tengo toda la intención, y una cosa no quita la otra, de seguir adelante, de poder sostener esto, de poder seguir con mi vida, cuidando a mi gente, etcétera, todo lo al revés de lo que uno puede pensar a lo mejor coloquialmente, yo tengo no que hacerme el loco con esas cosas, sino que tengo que hacerme cargo. Si yo estoy con estas molestias, ya sea físicas o psíquicas, en fin, lo más útil es hacerme cargo y decir, ¿sabes que esta cuestión sí me está afectando? Por lo tanto, tengo que hacer algo. Si yo me hago el loco y no lo miro, lo más probable es que siga afectándome y yo, hasta que pueda llegar el punto en que sea algo clínicamente significativo, en la cual haya que solucionarlo a través de ayuda profesional. Por lo tanto, todas estas cosas, incluyendo, por ejemplo, los trastornos de sueño, en fin, son señales de cuánto me está llegando a afectar toda esta situación. Y lo mejor... La alimentación también. La alimentación, la necesidad de repente de comer mucho más o mucho menos de lo que habitualmente como, en fin, bueno, el uso de alcohol, ¿ya? El uso de alcohol no está para nada prohibido, ¿ya? Pero si yo me empiezo mirándome honestamente a dar cuenta que lo estoy necesitando utilizar para aliviarme de ansiedad, por ejemplo, para desconectarme, para tratar de dormir bien, para borrarme de frentón, quiere decir que algo está pasándome, que estoy necesitando usarlo como un apoyo. Y evidentemente ahí hay todos los riesgos de que efectivamente esto se transforme en un problema porque me pueda hacer dependiente, en fin, una serie de situaciones secundarias, ¿ya? Daniela González, psiquiatra, psicogeriatra. Macarena Honorato, ¿cómo hacer frente a estos problemas, por ejemplo, el tema del sueño? Sí. Y lo otro que señalaba la doctora González. Yo creo que es súper importante en el fondo, porque mucha gente de repente consulta, o el motivo consulta el trastorno del sueño, y lo que tenemos que saber o entender de eso es que probablemente ese trastorno del sueño, o lo más probable, es que sea secundario a alguna otra cosa que esté pasando, ya sea el trastorno ansioso o el trastorno depresivo, entonces que es consecuencia de algo que en el fondo tenemos que ver, y por lo tanto el manejo del trastorno del sueño quizás tiene que ser más con el manejo global de la parte psicológica del paciente. Entonces, en ese sentido, en el fondo, si bien las medidas generales del trastorno del sueño que uno generalmente recomienda, la higiene del sueño, el mantener las rutinas, lo mismo que tiene que ver con el alcohol también, el no tomar alcohol, no tomar cafeína, teína, o sea, y todos los componentes que nos activan mucho, el poder hacer ejercicio, eso es una de las cosas fundamentales. El ejercicio en realidad tiene un impacto en el fondo triple, porque impacta a nivel psicológico, impacta a nivel del sueño e impacta también a nivel de la funcionalidad y de mantener nuestro músculo lo más fortalecido posible. Y en el fondo, cuando todas estas medidas ya aún así están todavía con problemas para dormir, uno tiene que hacer alerta, como decía Daniela, y decir, oye, bueno, esto ya está siendo un problema mayor y probablemente deba de consultar y ver qué es lo que está pasando. Sí, el doctor Marcelo Blacut, a quien agradecemos también toda la colaboración para estos diálogos, señala cómo manejar esto no farmacológicamente. Claro, principalmente es como te decía eso, o sea,
yo creo que partiendo por las rutinas, que ya es algo difícil de llevar en este minuto de aislamiento físico, mantener las rutinas, poder hacer actividades que nos reconforten, ¿ya? Evitar estos alimentos que son más activantes, el ejercicio físico es claramente fundamental. Evitar, y esto es súper importante, el tema de las redes sociales, disminuirlas así al mínimo, sobre todo los que tienen que ser referente al tema del COVID, porque el estar constantemente metido en el tema y con informaciones que a veces no son verdaderas o que generan un poco más de pánico, eso claramente nos impacta en nuestro nivel de ansiedad y de angustia. Por lo tanto, eso debemos de tratar de evitarlo y llevarlo en el fondo lo justo y necesario. El poder dormir de una manera tranquila, luz apagada, sin ruido, en el fondo todo eso son medidas de higiene de sueño que nos deberían de ayudar en cuanto al poder dormir. Y desde el punto de vista de la ansiedad, aparte del ejercicio físico, también el tema de la respiración profunda, algunos ejercicios de meditación, eso lleva también bastante a la calma en minutos de angustia y de ansiedad. Y el tema de la polifarmacia también para las personas mayores es muy importante, considerando en este contexto que hemos sabido de pacientes que no pueden ir, están impedidos de ir a la consulta, que están en tratamiento. Entonces también cómo abordar eso, que es importante. O sea, bueno, ahí eso es un gran desafío para todos nosotros. Hemos hecho todo lo posible y lo imposible para poder seguir conectados a través de telemedicina, teleconsulta, llamados telefónicos. En el fondo tratamos de mantener ojalá lo más cubierto eso para poder hacer una revisión seriada de los fármacos, y por eso mismo también cuando existe algún problema o algún trastorno, por ejemplo, de sueño, no es recomendable tratar de ese síntoma con algún medicamento, sino que ver y evidenciar todo el resto de factores que pudiera estar involucrados y tratar lo farmacológico cuando sea de verdad, en el fondo, muy, muy, muy necesario. La polifarmacia es un tema gigantesco en este minuto. Doctora Martina, me gustaría agregar algo, a lo mejor en esa línea, que lamentablemente además, digamos, el intentar el manejo no farmacológico de las alteraciones de sueño, sobre todo si son nuevas en relación con esta situación ya de aislamiento, de cuarentena, es muy relevante porque casi todos los fármacos que existen para hipnóticos, ya sea benzodiazepinas o directamente algunos otros hipnóticos, son medicamentos súper complejos, ¿eh? Es decir, más allá de que para cualquier persona esté el riesgo de acostumbramiento, después no puede dormirse en la pastilla, en fin, el riesgo de tolerancia, o sea que vayas necesitando cada vez mayor dosis para lograr el mismo efecto. Son medicamentos que además en las personas mayores pueden tener muchísimos más riesgos, ¿ya? Es decir, son medicamentos que pueden favorecer la aparición de síndromes confusionales, que favorecen caídas, interactúan con otros fármacos, favoreciendo justamente que pueda haber algún evento adverso, ¿ya? Entonces hay que hacerle el quite de la mejor, digamos, todo lo posible. Y una cosa que es bien importante, que lo que pasa es que nosotros en realidad siempre pensamos, y casi todo el mundo tiene alguna noción de lo que es la higiene del sueño, de las medidas no farmacológicas que pueden mejorar un trastorno de sueño, en fin, pero la verdad es que a la hora de aplicarla uno tiende a hacerlo como muy laxamente, no ponerse firme con el tema, digamos. Por ejemplo, a la hora de llevarlo a la práctica, y en ese creo yo a lo mejor que está el desafío, todos deberíamos saber que, por ejemplo, si yo dormí mal anoche, dormí poco, lo más probable es que durante el día tenga sueño, y lo peor que puedo hacer es ceder al impulso de dormirme una siesta, porque lo más probable es que eso implique que esta noche una vez más voy a dormir mal. Entonces, por ejemplo, evitar las siestas, ¿ya? Aunque tenga sueño, y eso es un esfuerzo, entonces a veces no se hace, ¿ya? Uno piensa que un ratito de siesta no va a hacer nada, y la verdad es que sí impacta, en el caso en que justamente estamos hablando en que hay un trastorno de sueño, ¿ya? También el mantener horarios relativamente parecidos, es decir, tratar de acostarme más o menos a la misma hora, tratar de levantarme más o menos a la misma hora,
el poder tener actividad en el día. O sea, si uno no tiene ninguna actividad relevante en el día, es poco probable que esté muy cansado en la noche, ¿ya? O sea, eso también es cierto. Y en eso lo que decía Macarena respecto de la actividad física, es bastante relevante el cuánto puede contribuir, ¿ya? Ahora, la actividad física no necesariamente tiene que ser salir a trotar por la manzana, que ya no lo puedo, no, digamos, no está pudiendo hacerse por lo demás, pero algún tipo de actividad física que a mí me agrade, que sea liviana, pero también todas las actividades de la casa son actividad física también. Es decir, el mismo, por ejemplo, el aseo de la casa, el jardinear, el también caminar dentro de la casa, Cocinar. Cocinar, lavar los platos, en fin, son todas actividades, ¿ya? Que van ocupando energía y que van favoreciendo que yo efectivamente vaya a necesitar con mayor intensidad, llamémosle, el descanso nocturno. Y por supuesto, bueno, el automedicarse está súper contraindicado. El hecho que un medicamento para dormir le haya hecho bien a una persona no quiere decir que me vaya a hacer bien a mí, o sea, puede ser un arma de doble filo, ¿no? Entonces, y ahí recurrir a cuestiones también un poco más naturales, yo creo que absolutamente válido. O sea, ¿cómo se llaman? Las infusiones relajantes, en fin, el hacer alguna actividad relajante, tipo yoga, ejercicio de respiración, música, una cosa bien relevante que nosotros en realidad no solemos tomar mucho en cuenta, pero y eso corre para todos. Casi todas las pantallas que estamos usando actualmente ya son retroiluminadas, eso quiere decir que emiten una iluminación que impacta en nuestra retina y en todo el circuito cerebral que informa respecto del sueño. Es decir, el sueño es parte de los ciclos que se regulan a nivel cerebral, y si la información de que le está llegando a través de los ojos, de que todavía hay una luz lo suficientemente intensa para que no sea hora de dormir, la recibe y la procesa el cerebro. Es decir, también una indicación para alguien que está teniendo problemas de sueño es dejar de usar las pantallas un par de horas antes, ¿ya? Para que el cerebro reciba la información correcta de que ya es hora de dormir, y libere la melatonina, en fin. Digamos, en el fondo también tenemos que favorecer que el propio organismo vaya teniendo las señales correctas para mantener sus ritmos. La doctora Daniela González, psiquiatra, psicogeriatra. Estamos conversando también junto a la doctora Macarena Honorato, médico geriatra, en estos diálogos sobre envejecimiento y COVID. Dentro de los comentarios, bueno, destacar a la doctora Tiare Quirós, que también ha colaborado activamente para que estos diálogos se hagan realidad semanalmente. Ella felicita a nuestros panelistas de hoy y claro, señala algo importante, que en todo este contexto esto viene a ser una pausa. Esto que hacemos, una pausa saludable, agregaría yo. Una pausa saludable, exacto, tal muy cual. Necesaria. Tal cual. Y muy necesaria. Nosotros hemos tratado de junto con este mensaje de que es aislamiento físico y no social, también de hacerlo con un enfoque constructivo, positivo, enfoque de derecho, inclusivo, en fin. Y sin embargo no podemos desconocer que también toda esta situación ha generado momentos difíciles para muchas familias, desde el punto de vista de seres queridos que fallecen, independientemente de que el grupo de riesgo sean personas mayores. Hoy día el contagio es transversal, pero hemos tenido que lamentar pérdidas de vida humana y también lamentar otras situaciones que son parte del impacto de esta. Ahí se nos fue. Sí. Bueno, a lo mejor podemos comentar un poquito, mientras que vuelve Marcos, que, bueno, efectivamente, o sea, yo creo que otro tema importante que nos va a afectar, yo creo que a muchos más de los que pensamos, efectivamente son las pérdidas sí, o sea, las pérdidas de todo tipo y específicamente probablemente las pérdidas de seres queridos, ya duelos, vamos a tener duelos muchos duelos por muerte. Estamos aprovechando, Marco, de hablar un poquito de las pérdidas, justamente a propósito de las muertes. O sea, yo creo que muchas familias vamos a estar enfrentando la pérdida de un ser querido.
Y además en una circunstancia súper compleja, porque justamente todas estas medidas de cuidado están haciendo que todos los rituales que habitualmente estamos acostumbrados a cumplir como una forma simbólica de despedida, los funerales, en fin, los velatorios, los momentos reservados para poder despedir, entre comillas, como corresponde a la persona que fallece, no están pudiendo realizarse en la forma en que estamos acostumbrados, y esto efectivamente es muy posible que para muchas personas signifique una resolución mucho más complicada de los duelos. Ya eso probablemente va a tener un impacto también en lo que es la salud mental poblacional importante. En ese sentido, importante son, doctora González, las voluntades anticipadas, ¿ya? Sí. Macarena, también es importante ese tema. Sí, por supuesto, el tema de las voluntades anticipadas es algo que nosotros deberíamos de hacer siempre. O sea, ¿de qué se trata para las personas que no conocen este concepto? Perfecto. Las voluntades anticipadas tienen que ver como, en el fondo, ciertas limitaciones o ciertas acciones que yo deseo o no deseo o dejo de, en el fondo, tomar. Por ejemplo, lo que quizás más está dando vuelta ahora, el tema de la ventilación invasiva. O sea, que yo no quisiera estar o ingresar a ventilación invasiva. Y esto es algo que claramente nosotros deberíamos de familiarizarlo, no solo en el contexto del COVID, sino que es algo que debería ser a nivel general. Obviamente con el COVID quizás se nos vino esta ola encima, por así decirlo, de que la gente ha empezado un poco más a hablar del tema. Nosotros como sociedad en general no somos muy buenos para hablar de la muerte. Tratamos de evitar harto ese tema. Entonces, cuando te lo ponen en el tapete ahí y tenés que conversarlo, te empiezan a dar sentido algunas cosas. Y oye, pucha, bueno, en realidad yo no sé si es que quiero esto para mí. Yo no sé si es que quiero, ¿cómo quisiera yo morir? ¿Dónde? Entonces, esas cosas, esas conversaciones, quizás se están llevando más a cabo en este minuto porque, como te digo, el COVID como que lo dejó ahí, pero es algo que se debería hacer a nivel, en fondo general, siempre. Hay una cápsula buena ahí que hicieron con la Mari Carmen Andrade, a ver si es que lo pueden ver. Sí. Efectivamente, son distintas cápsulas de distintos temas que la Sociedad de Geriatría y Gerontología ha estado levantando junto a recomendaciones, protocolos, todo un trabajo societario, como también lo que estamos haciendo hoy día junto a ustedes dos, la doctora Daniela González, psiquiatra, psicogeriatra, y Macarena Norato, médico geriatra. Doctora, ¿quería agregar usted también? Sí, mira, yo quería aprovechar hay una pregunta por ahí que es puntual, que la quiero aprovechar de contestar, porque que respecto a la melatonina. En realidad yo mencioné la melatonina propia del organismo, ¿ya? Y me tomo de eso, exacto, para decir, bueno, la melatonina no es un medicamento propiamente tal, sino que es una hormona que secreta normalmente nuestro organismo, nuestro cerebro, y que una de las funciones que tiene es la regulación de ciclos circadianos, principalmente relacionado en este caso con el tema de el ciclo de sueño-vigilia. Y como tal, lo que pasa es que no es un inductor de sueño, entonces como inductor de sueño no sirve. Sin embargo, es un regulador del sueño, ya un regulador relativamente natural, entre comillas, porque el mismo organismo lo produce, o sea, nosotros se sintetiza artificialmente y se da. Y sirve en la siguiente medida. Y la otra cosa es, no sirve para todo trastorno de sueño, ¿ya? Sirve principalmente para los trastornos de sueño que tienen que ver con el insomnio de conciliación, es decir, cuando a la persona le cuesta más quedarse dormido, entonces se termina durmiendo tarde, lo que técnicamente le llamamos retardo de fase, es decir, las personas que tienen el horario corrido, que se duermen muy tarde y despiertan tarde también. Bueno, para poder corregir eso, puede ayudar la melatonina, en el fondo como regulando un poco el tema. Pero tiene digamos, no llega a usarlo, es decir, la melatonina tiene un pic a nivel sanguíneo normal, más o menos 2 horas antes de dormir.
o sea, ese pic de melatonina que tenemos naturalmente todos y que está regulado por la cantidad de luz, y por eso yo hablaba esto de las pantallas, en fin, ese pic de melatonina es el que gatilla el sueño en promedio en las personas como 2 horas después. Entonces, en realidad, si uno usa, digamos, le indican melatonina porque es un medicamento, digamos, funciona como medicamento, aunque no lo es, tendría que ser más o menos 2 horas antes de la hora que yo quiero dormir, ¿ya? Es por eso que no funciona como inductor de sueño. O sea, si yo me lo tomo, va a pasar 1 hora y nada. Pero tiene que ser indicado, porque si de hecho yo lo uso mal y por ejemplo, pienso que es un inductor de sueños, me lo automedico y me lo tomo a las 9 de la noche, ¿ya? Incluso puedo empezar a provocar yo mismo un retardo de fase, ¿ya? Porque el sueño... O sea, no es insisto, no es un medicamento, pero actúa, ¿ya? Tiene efecto clínico, por lo tanto podríamos en ese sentido considerarlo como una sustancia con efecto medicamentoso que no es inocua. Sirve en algunos casos, pero no en cualquiera, ¿ya? Y no es un inductor de sueño, por eso que la mayor parte de las veces cuando lo usan como inductor de sueño pareciera que no funciona. Esa era una cosa. Y respecto del tema que estaba hablando ahora finalmente Macarena, yo creo que efectivamente, o sea, es parte de las cosas que ha precipitado esta pandemia, es la necesidad de hablar un poco más. Siempre ha existido, pero somos malos para eso, para hablar de la muerte, del final de la vida, qué es lo que quiero, lo que no quiero para mí morir. Yo creo que ha hecho que las familias tengan que empezar a conversarlo. Yo creo que eso es sano, porque es frente a la incertidumbre de lo que alguien quería o no quería, incluso aparecen discusiones entre los hijos. No, sí, yo creo que mi papá nunca habría querido esto, no, pero ¿cómo lo vamos a abandonar? En fin, es bueno conversar antes. Y es parte de lo que conversábamos al comienzo de esta sesión, que teníamos, digamos, que ver con no hacernos los locos con los temas, ¿ya? Sino que hablarlos. La mejor manera de poder solucionar un problema antes que se transforme en un problemón, ¿ya? Es poder conversar las cosas antes, mirarlas honestamente y hacer algo parecido a lo que estamos haciendo, que es hablar de los problemas. O sea, yo creo que el poder comunicar, el poder comunicarnos, el poder conversar entre nosotros, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros colegas, tiene un efecto aliviador, de pausa, como mencionaba Tiare por ahí en el chat. En fin, yo creo que tenemos que darnos esos momentos, ¿ya? Porque son respiros y son parte de las cosas que nos van a permitir sostener todo este nivel de exigencia que nos está imponiendo la pandemia del COVID. Sí. Doctora Macarena Honorato, todos necesitamos un respiro, no solamente las personas mayores que están siendo cuidadas o los cuidadores, yo creo que todos, todos y todas. Y ya en los últimos minutos, si pudiéramos dar algunas recomendaciones para los que están hoy día conectados, pensando en todas las edades, pero obviamente y particularmente en las personas mayores. Yo creo que la principal recomendación es un poco con lo que partíamos, el mantenerse conectados, el no sentirse solos, el estar acompañados a la distancia. Y eso tiene que ver con un esfuerzo mutuo, o sea, bidireccional de las partes, en donde se tienen que intentar de comunicar de alguna forma y tratar de apoyarse, ya sea vía telefónica, vía videollamada, y ojalá hacerlo parte de la rutina. O sea, siempre a la misma hora y tratar de instaurar ese espacio de conversación, de acompañamiento. Eso los va a hacer, en el fondo, sentirse mejor y menos intranquilo. Yo creo que la segunda cosa importante es el pedir ayuda. Somos re malos para pedir ayuda, por lo tanto, estamos tocando un tema psicológico, en el fondo, muy importante. Si es que hay alguien que se siente con mucha ansiedad, está con angustia, está con síntomas en el fondo de depresión, que no sé qué, que les cuesta levantarse en la mañana, está muy irritable, pedir ayuda. Y eso tiene que ver también con alertar a la red de apoyo más cercana y también poder comunicarse a través de en el fondo, fonoayudas
o los médicos en general, telemedicina, lo que sea, pedir ayuda cuando lo necesiten, no están solos. Sí, y los que puedan dar ayuda, ¿no es cierto? También el llamado a esta solidaridad intergeneracional. Sí, de todas maneras, de todas maneras. Y eso se ve, hoy en día se ve, uno ve como en un edificio el vecino se preocupa en el fondo, de conversar con la vecina, cuando quizás es mayor, si necesita algo, alguien, en el fondo se arma todo un tema comunitario súper lindo e importante en este minuto para poder subsanar este aislamiento en el fondo físico que estamos teniendo. En los últimos minutos, doctora Daniela González, ¿cómo prepararnos justamente para el post-COVID desde el punto de vista de la salud mental? Bueno, ese va a ser otro desafío, creo yo, bastante importante. Yo creo que va a haber... se nos fue la doctora. Yo creo que va a haber una cosa súper fuerte, ¿ya? Yo creo que muy heterogénea, ¿ya? Porque retomar la vida después de esta pausa forzada, prolongada, en fin, justamente nos va, yo creo, volver a tener que reacostumbrarnos, digamos, algo así como cuando uno vuelve de las vacaciones, ¿eh? En que cuesta volver a retomar rutinas, deberes, en fin, desde otra forma. Es otra vez un proceso de adaptación. Y además yo creo que va a ser un momento en el cual nos va a tocar enfrentarnos a todos con las realidades, con las pérdidas en forma más, a lo mejor, directa, más de frente, a solucionar situaciones que quedaron pendientes, a volver a asumir distintas cosas que la vida en este momento nos tiene suspendidas. Entonces es posible que ahí también haya una aparición, una nueva ola, podríamos decir, de sintomatología, nuevamente de adaptación, ¿ya? Estrés, ¿ah? Otra vez pueden aparecer problemas de sueño, problemas de... Estrés post-COVID. Claramente. Sí, eso va a ser duro, va a ser duro. Sí, exacto. Sí. Va a ser readaptarnos a lo que era la vida, comillas, normal. Entonces yo creo que también hay que estar alerta en ese ir pensando. Es como un poquito también en la misma línea de pensamiento de las voluntades anticipadas. Es mejor pensar y planificar hasta cierto punto lo que se puede planificar. A lo mejor en este momento es como ir pensando que va a llegar un momento en que todo esto va a terminar y qué va a significar en mí, porque para que todo va a ser súper diferente. Y yo creo que siempre poder prepararse psicológicamente a través de no hacernos los locos, como digo yo, va a ser siempre súper útil. Y yo creo que también es importante hablar de cómo nos sentimos, compartirlo. O sea, uno, digamos, suele ser súper coloquial esto de decir, hola, ¿cómo has estado? Bien, súper bien, casi respuesta automática. Tal vez también esto puede ser súper útil al momento de, oye, sí, pero ¿cómo has estado? Entonces, en fin, y poder a lo mejor con la persona con la cual yo tengo confianza, en fin, pues decir, sabes que la verdad es que esta cuestión se me está haciendo súper pesada, en fin, todo eso va ayudando. Entonces, el poder no omitir lo que nos está pasando, yo creo que va a servir ahora, en el post-COVID, en fin, como una manera de poder estar bien consciente y tomar las medidas que puedan ayudarme. Doctora Daniela González, psiquiatra, psicogeriatra, y la doctora Macarena Honorato, médico geriatra, ambas miembros de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Les quiero agradecer por su tiempo, disposición, participación en este día, en esta pausa saludable tan necesaria como conversábamos recién. Acompañamiento. Acompañamiento. Nos Así estamos que acompañando, sí. Espero sigamos en contacto, sigamos conectados, porque en otra oportunidad podríamos requerir de vuestros servicios. De vuestro apoyo. Felices, dispuesta a todo. Y los más agradecidos son, bueno, los cientos de miles de personas que han estado conectadas, que van a revisar on demand este video también, y los comentarios, así que agradecer a toda la audiencia también por participar en este nuevo diálogo, invitándolos a todos a
a una nueva conversación la próxima semana. Así que nuevamente, muchas gracias a ambas. Gracias. Gracias a ti. Encantada. Que estén súper. Saludo virtual. Y abrazo Chao. virtual. Sí, saludo virtual. Abrazo Chao. virtual. Chao. Saludos a Homero. En tu nombre. Chao. Chao, chao.